Alabamos y bendecimos su nombre. Y quisiera comenzar con 3 comentarios, 3 acercamientos de hermanos distintos entre la semana pasada y el día de hoy. El primero dice: pastor, me fui de vacaciones, pero sin hacer líos. Yo dije, no, pero está bien, no hay problema. Está bien, gloria a Dios. Otro me dice, pastor, en la casa, yo no le estoy preguntando, tenemos un televisor nuevo, grande, pero había ahorrado para eso. Digo, está bien. Y yo dije, pero ¿por qué la gente me está diciendo esto? Y la última persona me dice, voy a hacer unas remodelaciones en la casa, pero ya nos habíamos preparado para eso. Y dije, no, pero esto no es coincidencia. Esto tiene que ver con el sermón del domingo pasado. Pero está bien. Pero yo no ando vigilando quién está haciendo una cosa u otra. Hay una persona que yo le digo, oye, está bonita esta camisa o esos zapatos. Y me dice, muchacho, si yo te hago la historia de eso. Mira, eso fue que yo fui y había un especial y encima de ese especial hicieron un descuento y cuando fui a la caja digo, óyeme, no tiene que darme explicaciones. Porque a veces las personas quieren hacerse la historia de cuánto le costó lo que compraron porque creen que uno se le va a tirar. Si Dios te bendijo y Dios te dio para tenerlo bajo el orden de Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. No tiene que justificar, pero en otro orden sí me alegro que personas estén haciendo cosas como la que he mencionado sobre la base del orden que Dios ha establecido. Porque como decíamos la semana pasada, quien sacrifica paz por comodidad, en poco tiempo se quedará sin ambas. No debemos hacer eso. Y estamos en que los sabios usan bien los recursos que Dios le da. Y a manera de repaso, voy a mencionar simplemente 3 de los malos hábitos que las personas sabias evitan en el manejo de sus recursos. Así que oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Una vez más venimos a reflexionar en ella para que tú nos hables, nos guíe. Permíteme, a pesar de mis limitaciones, hacerlo con fidelidad a lo que está escrito, con claridad y notoriedad. Y que nosotros sin ningún tipo de dilaciones o vacilaciones podamos aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La Escritura dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Hemos explicado este texto y estamos viendo lo que nos quiere decir el pasaje cuando nos dice honra al Señor con tus bienes. No es solamente venir y hablar de fidelidad en lo que requiere el manejo de mis recursos. Es decir, yo soy fiel al Señor con mis diezmos, con mis ofrendas,
porque el Señor es dueño de todo, pero partiendo de que el Señor es dueño de todo, entonces lo que yo entiendo que es mío, entonces no es mío, también es del Señor. Por lo tanto, debo darle un buen uso a eso. Y al ir a las Escrituras y ver entonces una comparación entre lo que muchas veces tenemos la tendencia de hacer, porque creemos que después que somos fieles al Señor, el resto es nuestro. No, todo es del Señor. Y por lo tanto, tenemos que darle un uso correcto, y al darle un uso correcto, evitamos los malos usos de esos recursos. Y la semana pasada hablábamos de no confundir caprichos con necesidades. No debemos gastar el dinero en caprichos. Ay, me gusta esto, me gusta aquello. ¿Por qué? Porque cuando vengan los imprevistos o las necesidades reales, entonces no tendremos cómo hacer frente a eso. Y tendremos entonces tristemente que recurrir al endeudamiento para poder enfrentar las necesidades reales, porque la gastamos en caprichos. Y la Escritura nos advierte en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, en lo que no es necesario, y vuestro salario en lo que no sacia? Lo segundo que vimos es que muchas personas, por un mal hábito en el manejo de sus finanzas, tienden a endeudarse y a no pagar. Y aquí debo aclarar algo. No es que tener deudas sea malo. Hay deudas necesarias. Probablemente muchos están pagando sus viviendas. Tuvieron que hacer un préstamo al banco para hacer esas inversiones de mayor cuantía. Por lo tanto, no es que está mal tener esa deuda, o un auto, o cualquier otro asunto. Los que tienen sus negocios tienen deudas, pero no importa la deuda que sea, esas deudas hay que pagarlas. No podemos evitar el tener que cumplir con nuestros compromisos financieros. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Y en último lugar, estuvimos viendo la semana pasada el esnobismo, y hablábamos de dónde viene el término snob, que es un término que se usa en inglés para describir a las personas que tienen fascinación por la gente de alta sociedad o que ellos quieren aparentarlo. El término viene de la Edad Media y habíamos hablado de que nuestra fuente era precisamente el diccionario Merriam-Webster, donde nos dice que este término viene del latín sine nobilitate, que significa sin nobleza. Y en las inmediaciones del palacio imperial o del castillo habían personas que pertenecían a la corte pero que no eran nobles. Y en las casas de estas personas había una inscripción sine nobilitate, que significa sin nobleza. En otras palabras, viven por acá pero no son de nosotros. Y hay personas que les gusta la buena vida, tienen admiración por el jet set, le gusta las prácticas de los ricos, le gusta tener lo que los ricos tengan. Solamente hay un problema: ellos no son ricos, pero quieren aparentar serlo. Eso es esnobismo. Y el esnobista gasta el dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita, para aparentárselo a gente que no le importa. Entonces, leí, y esa cita la di la semana pasada, que una persona muy rica, de las más ricas del mundo, dijo: en vez de comprarte una cartera de $300 para guardar 20, cómprate una de 20 y guarda $300. Pero el esnobista no es así. Y lamentablemente ese tipo de mentalidad permea la mente
de muchas personas nacidas de nuevo y viven imbuidos en las deudas. ¿Por qué? Porque quieren aparentar lo que no son. Si hay algo que un cristiano debe de tener, es una conciencia clara de su identidad. Y nuestra identidad va más allá de nuestros nombres, de nuestras posesiones, de nuestros apellidos. Nuestra identidad verdadera está en que somos hijos de Cristo, lavados por su sangre, y esa identidad nos acompaña ahora, no importa la clase social, pero también nos acompañará por la eternidad. Eso es lo que nosotros somos, y es mucho ya decir. ¿Por qué? Porque no merecemos la salvación, sin embargo, el Señor la otorga según el puro afecto de su voluntad, por pura gracia. Entonces tenemos que estar agradecidos de esto. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:7, un texto que mencionábamos: hay quien pretende ser rico y nada tiene. Los esnovistas, porque viven de las apariencias, porque usan las prendas, los vehículos y hacen todo tipo de maromas para obtener cosas como medio de aceptación social. Ellos han entendido erróneamente que las personas los van a aceptar o admirar por la apariencia que nosotros tenemos. Pero asimismo también le aplican eso a los demás. Y no debemos hacer acepción de personas. Debemos aceptar a las personas tal y como son, por la dignidad y el valor que Dios le ha dado. Nosotros no valemos por la marca de ropa que llevemos puesta. Valemos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios nos valora, y si Dios valora al ser humano, nosotros también tenemos que valorarlo, servirle, amarle. No importa la etiqueta o la marca que ostenten. Entonces, la palabra de Dios nos motiva a esto. Y hablábamos de los famosos dandis del Congo, personas que están totalmente desubicadas, gastando miles y miles de dólares en cosas que no necesitan. Hoy vamos a estar viendo qué otras malas prácticas tienen las personas para gastar o malgastar los recursos que Dios les da. Siempre recuerdo a Manuel Bretón de los Herreros, el poeta español, que decía: ¿qué es el dinero? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Con esto quería dejar entender que los recursos que Dios nos da tenemos que darle un uso correcto. Y esto es un ejercicio espiritual, esto es un ejercicio de disciplina cristiana, porque hay cosas que nos gustan, pero siempre soy reiterativo con lo mismo. Yo no hago lo que me gusta, yo hago lo que es correcto. Muchas veces lo que me gusta y lo correcto son antitéticos. No todas las cosas que yo quiero hacer, realmente debo hacerlas. El apóstol Pablo describe esa lucha en Romanos capítulo 7. Y el apóstol Pablo dice: lo que quiero hacer, ¿qué dice Pablo? No lo hago. Es decir, lo que mis caprichos, mis deseos carnales quieren hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, es decir, lo correcto que el Espíritu de Dios me manda a hacer, aunque mi carne no quiera hacerlo, yo lo hago. Y eso lo aplicamos a todos. Ya comimos y estamos satisfechos, no coma más. Tengo deseo de vengarme de alguien que me hizo algo y actuó injustamente conmigo, no lo hago, aunque mi deseo sea hacer eso. Y así lo aplicamos también al manejo de nuestros recursos materiales. Algunas áreas de nuestras vidas evidencian una falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Es decir, no estamos conformes. Mis hermanos, la vida, el mundo, no es como yo quiera, es como Dios quiere. No todas las cosas van a salir de acuerdo al guión que nosotros queremos hacer en este mundo. Y hace algunos meses les hablábamos del choque que hay
entre el mundo ideal, lo que yo espero del mundo, y el mundo real, que es lo que es. Casi siempre mi mundo ideal no va a estar en armonía con el mundo real. El mundo real es como es, con toda su injusticia, con toda su maldad, con todas las contradicciones y complejidades que nosotros vemos. Y ese es el mundo. Y Dios tiene control de todo. Y si Dios ha decidido que el mundo sea así, un propósito santo, eterno y bueno tiene Dios con esto, porque Dios es más sabio que yo. Pero entonces, yo me siento mal porque el dueño del universo ha hecho el mundo como es. Y algunas personas piensan que Dios no tiene control. Y yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de oración. ¡Oh Señor, toma control de esto! Como que Dios perdió el control. Yo no sé si en su casa es como en la mía, pero el control del televisor no está nunca donde debe de estar. ¿O es en la mía que pasa? Bueno, en la mía está bien. Y yo quiero cambiarlo. ¿Y dónde está el control? ¿Y dónde está el control? Porque uno está viendo una película o cualquier programa, lo que sea, y desde que yo oigo que suena un saxofón, estoy buscando el trompo. Porque el saxofón anuncia una escena romántica. Y en el día de hoy, quitarse la ropa en una escena romántica a las 3 de la tarde, eso no es nada. Y el saxofón es peligroso. Roger toca el saxofón, pero es cristiano. ¿Bien? Y el saxofón de Roger está convertido. Pero desde que yo oigo decir, ¿dónde está el control? Y ya yo veo que la gente está diciendo, ¿dónde está el control? No aparece. Nos gusta tener el control. Y vemos el mundo, y cuántas veces quisiéramos tener el control del mundo para cambiar las cosas, para que el mundo no sea como es, pero el control del mundo lo tiene el que lo hizo, nuestro Dios. Y cuando nosotros queremos cambiar el mundo y nos amargamos y decimos mi mundo ideal es mejor que el mundo real, entonces nos estamos indisponiendo con Dios. Las cosas no son como nosotros queremos, sino como son. Y eso nos lleva a la depresión, a la falta de contentamiento, a la inconformidad. Y entonces comenzamos con una cruzada para cambiar mi mundo ideal porque ha sido invadido por el mundo real. No es nuestro mundo ideal el que invade el mundo real. El mundo real se mete en mi mundo y lo allana y nos trastorna. Por eso hay personas que viven en un viaje con sustancias prohibidas. ¿Por qué? Porque ese mundo real no les gusta. Entonces ellos prefieren en su mundo ideal. Y cuando están pasando de los efectos que comienzan a ver que su mundo ideal ha sido ocupado por el mundo real, vuelven otra vez y se van en un viaje. Y muchos se van y no vuelven. Yo entiendo las complejidades del mundo, la maldad. Muchos no quieren vivir como viven. No importa lo que tengan. No quieren vivir como viven, porque no les gusta su mundo real. No les gusta su familia, reniegan de su familia, reniegan de sus padres, reniegan de los amigos de infancia, reniegan del pueblo donde nació, jamás vuelven, porque ellos no quieren ser de esa clase. Han progresado un poco, pero no, quieren más progreso, porque ellos entienden que los demás son mejores que los que les rodean. Y qué triste es eso. No hay razón entonces para darle gracias a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. El Señor nos recuerda constantemente del hoyo de donde nos sacó. Pero no para menospreciar los que están allí. O para no acordarme que el Señor hizo esa obra. La falta de contentamiento rara vez
es porque nos creemos que todavía no hemos crecido lo suficientemente espiritual. Es porque rara vez nosotros mostramos una insatisfacción espiritual. No, no es por eso. Es porque queremos más de lo que Dios nos ha dado. Y nunca mucho y abundancia será suficiente. Porque la falta de contentamiento no tiene que ver con lo que yo tengo, sino con lo que yo aspiro. Y eso se ve en todas las áreas. Hay personas que no se sienten conformes con sus cuerpos, no se sienten conformes con sus caras, no les gusta su cara, no les gusta su rostro. Pero es mejor tener cara que ser un descarado, es decir, una gente sin cara. Y huyéndole a los años. En ciertas familias está prohibido la palabra abuela. ¡Mamá! No me gusta que le digan abuela. Y aquí hay hermanas que yo le digo, entréguense, ya no huyan más. Porque los años la están persiguiendo y donde quiera que la vean tiene orden de arresto. Entréguese voluntariamente. Mire, yo soy una abuela, yo soy un abuelo. Ya, punto. Salga de eso. Y la locura de no envejecer con dignidad está fuera de control. Conocí una señora que al momento que la conocí ya llevaba 36 cirugías plásticas, huyéndole de la vejez. Ya el cuerpo no aguantaba más costura. La pobrecita estaba que cuando se reía se le movía un brazo. Y mire, yo no estoy en desacuerdo, para que no me estén mirando mal, yo no estoy en desacuerdo con los robots, los votos, qué sé yo, no es que se pueda hacer sus jaloncitos de eso, pero con moderación. Porque entonces le van a poner en la cara que no importa lo triste que usted esté, va a parecer que está riendo siempre, como el guasón. Entonces usted no se quiere parecer al guasón. La falta de contentamiento ha llevado al mundo a una locura. No importa lo que sea la realidad, no importa lo que tenga, siempre quiere más y más y más y más. Y eso lo lleva a gastar muchas veces en términos financieros lo que no tienen. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, no que hable porque tenga escasez. Capítulo 4 y el capítulo anterior, el capítulo 3, son parte del testimonio de Pablo. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos. 2 primeros capítulos, Pablo habla de los demás. Capítulo 1 habla de los hermanos de Roma. El capítulo 2 habla de Timoteo y de Epafrodito. Y en el capítulo 4 da parte de su testimonio. Dedica esos capítulos a hablar mayormente de él. Y como parte de su testimonio y de todas las situaciones que Pablo había pasado como ser humano, parte de las situaciones que él tuvo que enfrentarse, el apóstol Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo hace una aclaración. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación, y alguien puede alegar, pero si tú nunca has tenido nada, lo mejor que haces es eso. Pero miren lo que Pablo dice, versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En otras palabras, Pablo sabe que Dios es soberano y que Dios tiene control de todo y que Él no es un malgastador de los recursos que Dios le ha dado. Por lo tanto, él ha vivido tramos donde según el decreto de Dios ha tenido que enfrentarse a la pobreza y alaba al Señor. Y según el mismo decreto de Dios ha tenido que enfrentarse a la abundancia y también alaba al Señor. No es que la pobreza es indicador de pecado o de santidad, ni la riqueza viceversamente a lo mismo. No.
Lo importante, lo más trascendental de andar bien, de cumplir con el ordenamiento del Señor, es tener la satisfacción de que hemos sido obedientes. Y lo que venga, bendito sea el nombre del Señor. Pero la obediencia nos da satisfacción. Contrario a eso, yo digo que el no obedecer a Dios tiene dos consecuencias serias. La consecuencia de la desobediencia y la consecuencia misma de la situación difícil, es decir, lo que viene como consecuencia del pecado. Cuando una persona actúa mal, vendrán consecuencias por sus actuaciones. Pero hay otra consecuencia peor y es la mortificación de la conciencia diciéndote, te lo buscaste. Una persona que abuse de las bebidas alcohólicas y después venga una cirrosis, el doctor le dice, usted tiene una cirrosis degenerativa, su hígado no sirve. Usted abusó del alcohol y por lo tanto, si no aparece un donante, en 3 meses usted muere. Esa persona no solamente ha pecado contra Dios, sino que también viene la mortificación. ¡Wow! Tanto que me lo dijeron. Esa mortificación de la conciencia, eso es serio. La conciencia diciéndote, ahora te enfrentas a esto. Cuando obedecemos a Dios y viene una desgracia, un infortunio, una desventura, algo que nosotros no provocamos, solamente nos va a mortificar la situación, pero no la conciencia. ¿Por qué? Porque decimos, esto me llegó no porque yo lo provoqué, Dios tiene control de todo. Y eso le da paz a uno en medio de la tormenta. Y eso ayuda a uno a confiar en el Señor, que Dios es soberano. Como Artis Pro, que iba en un avión y entra en una turbulencia y se puso un poco nervioso. Y un hermano que va al lado le dice, pastor, tranquilo, que Dios es soberano. Y dice, eso es lo que me da miedo, que Dios es soberano. El contentamiento, Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Eso es contentamiento. Una resignación gustosa al decreto de Dios. Memorice eso. Contentamiento es una resignación gustosa al decreto de Dios. Una resignación gustosa a la enfermedad que yo no provoqué, a la escasez que me vino, al problema que yo no tengo control y que no es una consecuencia de mis acciones. No es que vamos a estar contentos y llenos de alegría y haciendo chistes, pero va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento, producto de la obediencia. Eso es contentamiento. Y si Dios no te ha dado riqueza, y a pesar de tú ser un buen administrador, una buena administradora, Dios no te ha dado riqueza, pues gózate con lo que Dios ha decretado para ti. Pero el que no tiene contentamiento, aún a pesar de tener mucho, vive insatisfecho. El contentamiento, Pablo dice a Timoteo, que le tocó ser pastor en una ciudad muy liberal y próspera, en la ciudad de Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia. Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, entonces estemos contentos. Bendito sea el nombre del Señor.
El contentamiento es vital. Lo que pasa es que yo veo lo que tengo, pero cuando veo lo que el otro tiene, mi corazón entonces cae víctima de la envidia, del egoísmo, del orgullo. Entonces quiere lo que el otro tiene. Entonces, todas estas cosas que hemos visto están relacionadas con problemas del corazón. ¿Cuáles son esos malos hábitos relacionados con el corazón? Compras impulsivas, vivir más allá de tus posibilidades, mal uso de la tarjeta de crédito, confundir caprichos con necesidades, no pagar las cuentas, esnovismos y falta de contentamiento. La segunda parte, y lo voy a resumir ya para terminar, son entonces problemas relacionados con la organización. Quizás no son cosas pecaminosas como las anteriores, pero por el mal manejo, la torpeza en el manejo de los recursos, entonces muchas veces caemos en malas prácticas. Y una de esas cosas es no pensar en el futuro. La gente gasta y compra solamente pensando en el día de hoy. Hermanos, ciertamente la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana. Es una preocupación excesiva por el día de mañana. Pero no quiere decir que no nos organicemos para el día de mañana. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 11. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha de su sustento. ¿Pero para cuándo? Para cuando venga el invierno. Se prepara. Yo a veces veo personas ancianas pidiendo en las calles. Yo me hago por lo menos dos preguntas. Si tienen familia o no tienen familia. Pero personas muy ancianas pidiendo o trabajando. Me pregunto, ¿tendrán familia? ¿Tendrán hijos? ¿Qué clase de hijos son esos? ¿O qué clase de padres fueron ellos? Y lo segundo que me pregunto, ¿cómo fue su juventud? Pero se supone que debemos prepararnos para el futuro, aunque no vivamos ese futuro. Es nuestra responsabilidad. Y los que somos padres no debemos vivir solamente para mí ni para mis hijos, sino también que debo pensar en mis nietos. La Biblia dice que el hombre sabio deja herencia a sus nietos. Todo tipo de herencia, si puede ser económica, está bien, pero también el legado del honor, de los principios, de la fe, del evangelio. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían compromiso con 3 generaciones. Ellos, sus hijos y sus nietos. Una persona responsable no solamente va a pensar en sí mismo, va a pensar en los demás. Proverbio 10:5 dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Y Proverbios 27:12 dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces, una persona organizada piensa en el futuro. Una persona organizada hace presupuestos. No tener control de gasto, fuga de capital, no saber en qué gastó lo que tenía. Yo pasé por eso en mi vida de soltero. Manejé recursos, muchos recursos. Y después yo decía, ¿y en qué lo gasté? Eso es lo más serio que hay. ¿Y en qué yo gasté el dinero que tenía? Y busca si compró algo y ni siquiera eso aparece. Entonces, hermanos,
La fuga de capital, no saber en qué gastó lo que tenía, son problemas asociados a la falta de presupuesto y a una lealtad a su ejecución. Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Eso es un presupuesto. Y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Por último, quiero decir que ahorrar es una práctica saludable. El ahorro no tiene que ver con cuánto tú ganas, sino con una proporción que de manera arbitraria usted va a sacar para poder ser responsable frente a usted y frente a los demás. Y si usted es soltero y no tiene hijo, hija, ni esposo, ni esposa, entonces ser responsable frente al prójimo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos que practicar el hábito de regalar, de dar. Las personas que viven en países como los nuestros, que se nos han metido en la cabeza de que somos un país pobre y por asuntos políticos, los políticos nos han acostumbrado simplemente a recibir. Tenemos que ser intencionales en dar. Nadie va a dar de manera espontánea. Para poder dar, tenemos que ser intencionales. La palabra de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Usted ve que ahí no aplauden. Yo sé. Yo me lo sé. Dar no tiene que ver con que el otro tenga. Dice, ¿qué yo le voy a regalar a fulano que tiene mucho? No, el que da llena una necesidad material o una necesidad afectiva o las dos. Siempre estamos, por nuestra naturaleza pecaminosa, esperamos que nos den. O yo soy muy pobre para dar. No, dé. Que Dios ama al dador alegre. John Wesley decía, trabaja todo lo que puedas y gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Esa es mi filosofía de vida. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de tu campo. Y habrá suficiente leche para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tu doncella, donde hay buena administración. Quiero hacer 3 advertencias y con esto termino. Número 1, si bien es cierto que hay que ahorrar, no confunda avaricia con ahorro. Hay personas que en nombre del ahorro son avaros, son avaras y quieren más y quieren más. Y dicen, no, lo que pasa es que la mayoría de la gente son malos administradores y el dinero es de Dios, sí, pero no sueltan, no dan. Tú ves que ni compran un reloj para que nadie le pida la hora. Entonces, no confunda ahorro con avaricia. La Biblia dice, la avaricia es idolatría, es una forma de idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Es un texto fuerte. En nombre del ahorro, no te conviertas en una persona avara. Dile a Dios, Señor, tengo la tendencia de ser tacaño, tacaña, no me gusta soltar, ayúdame, pide ayuda, haz un plan para que se desmonte la avaricia de tu corazón, de tu alma. 3, no dejes, y se parece mucho,
de compartir por ahorrar. Entonces yo voy a dar todo lo que me gané. No, no tienes que dar todo lo que te ganaste. Pero tú no puedes dejar de compartir porque quizás una de las principales manifestaciones del amor es dar. Nunca, por la condición de nuestros corazones, nunca vamos a creer que tenemos lo suficiente para dar. Pero hay que dar, conforme a lo que Dios te haya prosperado. Eso quiere decir que si te dio mucho, no dé poco. Si te dio mucho, da mucho. Y hay promesas para quienes lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios bendice y ama al dador alegre. Y número 3, mantén un balance entre tus ahorros y tu calidad de vida. Hay personas que en nombre de la precaución no hacen nada y subyugan a sus familias en eso. Usted tiene que darse calidad de vida. Si usted, después de cumplir con Dios y con los demás, y Dios le ha dado la oportunidad de comprarse un buen vehículo, no ande con un vehículo tosiendo por la calle. Cómprese un buen vehículo, váyase de viaje, cómprese una buena cama, no una cama que los sprinters le entran a pecosar cuando usted duerme, porque eso es calidad de vida. No hay maldad en eso. Si Dios le dio los medios sin que eso violente lo que hemos dicho anteriormente, entonces es justo que usted también pueda bendecir a Dios, porque Pablo dice, sé vivir en abundancia. O sea, cuando Pablo dice que sé vivir en abundancia, es que él disfruta eso que Dios le ha dado. No deje que sus inseguridades le priven a usted y a su familia de darse ciertos gustos, por lo cual Dios en su gracia le dio la capacidad de trabajarlo y ganarlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser sabios en el manejo de nuestros recursos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.